Bienvenidos a un episodio más. Estamos imparables porque tenemos invitados de lujo y hoy estoy bendita entre ellos. Eddie, Dalin, bienvenidos. Y nuestro mega invitado especial, el doctor Angelito Chung. Hola Angelito, qué gusto tenerte aquí. Hoy vamos a hablar de temas, de todo un poquito. Porque Angelito se desenvuelve en todas las ramas. Ya lo van a ir conociendo, pero tiene una amplia experiencia en todo. Y es de los abogados que siempre lo vemos en pantalla. Angelito, bien profesional. Angelito, qué gusto tenerte, bienvenido. Muchas gracias, Julie, por la invitación. Pues igualmente a los colegas, a Edison, a Dani por la invitación a este podcast. Y bueno, a responder todas las preguntas que se hagan. Hoy lo vamos a exponer, Angelito. No, ya me dijo Yuri, suave, por favor, suave. Es que, verdad, ellos son más serios, entonces tenemos que poner ese fin. La doctora Sandrita me dejó, hoy día los voy a hacer es brincar a todos. Angelito, cuéntanos, santo domingueño. En mi cédula dice que nací en Guayaquil. En Guayaquil, sí. Pero toda la vida criado aquí en esta bella tierra que es Santo Domingo, desde mis 36 años que ya tengo exactamente. 36 años tiene Angelito, está joven todavía. Joven aún. Angelito, cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Qué te motivó a estudiar la carrera de Derecho? Bueno, mis inicios, creo que desde el colegio quise ser abogado. Mi ilusión no era realmente estudiar aquí, lo hice aquí en la Uniandes. Al inicio realmente comencé en la Estatal de Guayaquil, pero lo comencé a distancia, es decir, los fines de semana. Y la verdad es que un tema muy fuerte para quienes estudian a distancia, especialmente los fines de semana. Le golpeaban las farras a mi amigo. Y nada que ver. No. Nada que ver, un tema. La verdad es que en Guayaquil es súper duro, súper complicado, coger 2 buses para llegar a la Estatal de Guayaquil. Y aparte compartir aula con 80, 90 compañeros. Si llegabas tarde, tenías que recibir parado las clases, los aviones pasaban cada 5 minutos, el ventilador ya se caía. No duré ni 2 fines de semana, mejor me regresé acá a la tierrita. Acá obviamente mi mamá me apoyó y en esa época creo que la única universidad que ofrecía derecho era nuestra alma mater, la Uniandes. Bueno, por ahí ingresé primero en la mañana, como estudiante de colegio todavía. Ya como nos somos pocos, avanzamos a la noche. De igual forma como colegio, porque la Uniandes siempre tuvo ese horario, bueno, en mi época fue así, el horario de colegio era horario de entrada, horario de salida y prohibido salir de la universidad. Y si ibas a salir con el permiso del inspector. Te obligaba. Sí, y ni para que te quedes en las materias. Entonces, pero a mí me parecía súper bueno ese método que... Y a la final ya me terminé graduando en la noche y pues ya 10 años ya siendo abogado. Angelito, pero no me contaste, ¿qué te motivó para estudiar Derecho? Bueno, realmente la profesión yo estudié sociales en el colegio. Yo estudié sociales en el colegio, entonces por ahí va la afinidad de la lectura, de desenvolverme frente a un público, entre comillas se puede decir, pero sobre todo velar por la ciudadanía, ¿no? Pero más allá hay que ser muy sinceros. Sí, es una buena profesión en tema económico y también fue obviamente uno de los motivos, ¿no? La abogacía, si tú la sabes ejercer de una manera correcta, tanto en el servicio público como en el libre ejercicio, no es una mala profesión. Sí. Conozco amigos o amistades, incluso familiares, que tienen otra profesión y realmente la pasan mal, económicamente. Y bueno, esos son los motivos por los cuales escogí la carrera de Derecho. Tampoco no fui mal estudiante, tuve al inicio media beca, después beca entera, y ya cuando comencé a trabajar en la función judicial desde cuando era estudiante, ya pues la universidad me dijo, no, pues usted ya gana dinero, pues ya ganaba más de $1,000. Un poquito aquí también. Entonces decía, no, pues usted ya puede pagar la universidad, me la quitaron, y eso que estaba dentro, se puede decir, del top 10 de los alumnos de la Uniandes de esa época. Y no era fácil mantener una beca, porque yo lo hablo también por experiencia, es súper difícil. Súper complicado. Estar ahí y no bajar de ese promedio. Qué sí, chévere, la verdad que Angelito. sí.
Angelito, tengo el gusto de conocerlo muchísimo años atrás, en las barras, ahí lo veíamos, Angelito. No me quemes. No me quemes, dice. Gran amigo de Fernando y mío también, es un amigo que conocemos de años. Después nos volvimos a encontrar y bueno, yo ya estaba casada con Fernando y lo topamos en Gobernación. Efectivamente. ¿Ahí fue tu primer trabajo en el sector público? No. Yo comencé, como todo estudiante, siendo pasante. Ya. Primero en la notaría segunda, lamentablemente falleció en esa época el doctor Pazmiño, que era el notario titular, y se nos acabaron las prácticas. Entonces, ahí donde se decide ser pasante en el juzgado primero de lo penal, cuando había en esa época juzgados, y era en el Palacio de Justicia, ahí fue mis primeras prácticas o pasantías, cuando había máquinas de escribir e impresoras de esas que hacen boya, ¿no? No, Entonces, todo era físico. Me acuerdo cuando notificamos a la policía para la comparecencia de la policía, enviamos los fax. Todas esas cuestiones. Y se me dio la oportunidad después de hacer mucho tiempo pasantías, porque hice casi más de 2 años pasantías, me pasé de las 500 horas que te exigía la universidad, pero realmente lo hice por amor a la futura profesión. Y aprender. Y obviamente aprender. Siempre dije, y siempre lo he dicho y siempre lo diré, que esta carrera es de contactos, es social. Tú no puedes estar marginando a los demás o ser un marginado en esta carrera. Y siempre fue mi objetivo ese de obviamente hacerme conocer, que la policía me conozca, que los jueces me conozcan, los fiscales me conozcan, los abogados me conozcan. Realmente todo el ámbito de la carrera de la abogacía y judicial, pues, ser reconocido, visto, y por eso fue que me quedé. Tenía actuales colegas, obviamente, cuando éramos estudiantes, ellos cumplían sus 500 horas o decían, por ejemplo, las 2 o 3 horas que había que hacer diaria, y ellos cogían su mochila y nos vemos. Yo inclusive hasta hacía en los fines de semana, acompañaba a hacer turnos a los jueces, porque en esa época habían solo 2 jueces penales, en esa época. Imagínense en el trabajo, era súper cargado un fin de semana con muchos detenidos. Y hasta que se me dio la oportunidad de trabajar en la función judicial, yo ya estaba en el 7º, 8º de Derecho, todavía me faltaba 1 año y pico para terminar. Y ese fue realmente mi primer trabajo en la función pública. De ahí, en el 2015, yo pasé a trabajar para la gobernación. Ahí fue que nosotros nos volvimos a encontrar. En el año 2015. Ajá, sí, ahí fue. Me acuerdo que Fernando ingresó, bueno, Eddie también ahí estaban, Fernando, Eddie y Angélica. Unas almas de Dios. Claro que sí. Sí, buenos amigos. Yo ponía horarios. Eddie, ahí fue que tú estabas como comisario. A ver, yo en esa época ingresé como asesor jurídico de gobernación. ¿Y tú, Angelito, ingresaste como? Yo ingresé como analista de la intendencia, el secretario del intendente de esa época, que el actual concejal. Y cuando llegó Fernando, ellos pasaron a ser comisarios. Y Fernando asesor jurídico de gobernación. Y yo era bien jovencita, peladita, yo los veía, me llevaban a las reuniones, todo, y me gustaba porque era un bonito equipo de trabajo. En ese tiempo era un grupo muy bonito de gobernación, aunque a veces me sacaban canas verdes, pero sí los quiero, les tengo un gran cariño a todos, a Maffer, a Pili, a Angelito, a Edison, a todos los que conformaron en ese tiempo, y en especial a la Gober en ese tiempo, Doris, a quien le mandamos un fuerte abrazo, claro, saludos. Claro, sí. Qué chévere que la pasábamos. Angelito comisario, se iban a los operativos con Doctor Díaz. ¿Qué tal esas experiencias? Con el contundente Díaz le decían. El contundente. al equipo nos dominaron como los contundentes. Los contundentes, sí me acuerdo. Que sí. Bueno, sí, efectivamente, aprendí primero siendo como analista, secretario de la intendencia. Al mes pasé a ser comisario, se me dio la oportunidad gracias a la gobernadora, a la licenciada Merino, colega que ya también es abogada, y después con el tiempo pues se me dio también la oportunidad de ser el intendente de la provincia, uno de los intendentes más jóvenes de aquella época, ¿no? Sí, porque no tenía ni 1 año de haberme graduado. Antes de ingresar a la gobernación se abrió también el concurso para ser defensor público, entonces yo decido también concursar. Me acuerdo. Y es un concurso medio especial y súper diferente a los demás, porque ese concurso costó dinero. No era como el otro que era gratis. Sí, me acuerdo. Te cobraban un dinero por inscribirte.
Adicional, todos los documentos que tú tenías que subir tenían que ser notarizados. Implicaba otro gasto. Yo me acuerdo que me gasté aproximadamente unos $300 solo en la inscripción. Entre documentos, la inscripción, todo el papeleo para poder inscribir. Realmente yo, antes de ingresar a la gobernación, yo ya rindo las pruebas para el concurso de la Defensoría Pública, pruebas académicas y prácticas, ¿sí? Méritos también y oposición, y sabía que había quedado para entrar a la Escuela de la Función Judicial. Bueno, me arriesgué a irme a la gobernación porque dije, bueno, aquí me van a llamar. En un mes, 2 meses, dije yo, y iban a ingresar a la Defensoría Pública. Pero bueno, pasó mucho tiempo. Sí, se demoró bastante. Después fui intendente de la policía de la provincia de Santo Domingo Los Áchilas, que manejábamos la Concordia y Santo Domingo. No son como las épocas actuales, que hoy sí hay realmente una delincuencia organizada terrible. No, era menos. Anteriormente era súper fresco. Los operativos, control de bares, control de bares, todo lo que tenga que ver con la vida nocturna. Así es. Rara vez encontrábamos droga, armas, pero eran, como digo yo siempre, esas armas pequeñas de corta distancia. No había lo que hay en la actualidad en la delincuencia. ¿Cuánto tiempo estuvieron en gobernación? Realmente estuvimos casi un año más o menos aproximadamente. Entonces yo me acuerdo que cuando la gobernadora me dice, obviamente me da la oportunidad de ser el intendente, sí le dicen, jefa, me van a llamar para ser defensor público, entonces... Todos sabíamos sí, que digo, entonces, cualquier rato entonces, y él me dice, mira, eso todavía demora, igual acepta el puesto, hasta que nos llaman a la Escuela de la Función Judicial. Fue un mes, 4 fines de semana, ir a Quito, a la Universidad Central, y de ahí, gracias a Dios, quedé tercero en la provincia, y solamente esperábamos el llamado. Para que venga a sí, y igual forma, dije, no, se va a demorar. Cuando para el 1 de abril del 2016, ya prácticamente estábamos ya posesionados como defensores públicos. Y jovencito, ¿cuántos años? Unos 26, 27 años aproximadamente. Jovencito. ¿Quién más ingresó contigo? Ahí ingresó David Álvarez, ingresó Mario Borja, que está en la actualidad, Jonathan Vera, ingresó Israel Montenegro, Edgar Moreira, bueno, ellos ya no están ahí también, Miguel Vázquez, Jenny Carrera, bueno, todos muy los que están en la actualidad, que ya algunos hemos escogido el ejercicio, otros se les ha dado la oportunidad de estar como administradores de justicia, es decir, como jueces. Bueno, la Defensoría Pública es una bonita escuela de litigación. Sí, entonces, siempre como dicen por ahí, te pagan por aprender. Pero súper bien. Entonces sales de la Intendencia de Santo Domingo ya al tema de Defensoría Pública, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Aproximadamente 2 años o más de 2 años en la Defensoría Pública, y de ahí, 2018 para acá, yo ya sigo siendo... una de las mejores escuelas. Sí, claro que sí, claro que sí. Y aparte, bueno, yo escuché a la autora Sarita Bosques elogiar a la Defensoría Pública, y bueno, yo tengo que dar el mérito también a mis ex compañeros, los que siguen y los que ya no estamos. Hubo una temporada, créanme, que la Defensoría Pública estaba abarrotada, la gente, pese a tener recursos a veces económicos, la gente quería que algún defensor público los defienda. Eso me acuerdo clarito en esa época, 2017 aproximadamente, que llegamos con una muy buena actitud de buscar justicia para los menos afortunados. Bueno, gracias a Dios se fueron dando las cosas, pero como no todo es color de rosa o no todo perdura, pues algunos decidimos ya salir de la Defensoría Pública, y ahorita estamos cada quien por su camino. Sí, yo recuerdo, Eddie salió, fuiste a la Comisión de Tránsito. A ver, después de la gobernación, quiero que fuiste a la Comisión de Tránsito. Ahí sí como que los pupilos de Doris como que fueron ya tomando caminos diferentes. Angelito ya ingresó al tema de Defensoría, pero no me acuerdo que fue a la dirección del Ministerio del Trabajo de aquí de Santo Domingo. Y era bonito porque eran jóvenes, más jóvenes aún. Eso sí. Y bien pilas y profesionales. Y para todos nos causaba felicidad que ellos prosperen. Y a mí me da gusto cada vez que me encuentro con ellos. Bueno, tengo la oportunidad de trabajar aquí con Edison. Y siempre lo topamos casi la mayoría de los días lo topamos a Angelito
Y más que eso, pues ya Angelito dice que estuvo 2 años y medio en la Defensoría Pública y hace 2 años, casi 3 ya, Aboga Leya y Angelito Chun tuvieron, bueno, el agrado, pero también fue muy triste para nosotros el compartir y llevar un caso en común, que es el mencionado y polémico caso Kazama. Así es. A cual Angelito era el portavoz. Angelito, en ese caso era el portavoz porque, bueno, ya lo había mencionado, uno de los afectados, que fue de los fallecidos, era tío de mi esposo, Fernando. Entonces, era como que un tema muy sentimental. Entonces, el que estaba más ahí, todo era Angelito. Angelito fue el portavoz en este caso. Angelito cuenta la experiencia. Bueno, aquí también está Dalin, que fue la parte, por él es nuestro penalista, con quien Angelito compartía la codefensa. Bueno, Angelito defiende todavía a la niña que falleció. Los familiares, a sus padres, ¿no? Y en ese caso nosotros al conductor de la buseta, que es el tío Luchito, que en paz descanse, ¿qué te pareció la experiencia de ese caso, Angelito? Cuéntanos un poquito, porque sí fue medio, para nosotros es súper sentimental, por el tema familiar, ¿no? Pero en lo profesional. Bueno, en lo profesional, primero fue un caso ad honorem, ¿no? Ese es un caso que sí, ese es un caso ad honorem. Yo asumí totalmente de manera gratuita, no cobré mis honorarios. Me siento un poco identificado porque mi hijo, el mayorcito también va en recorrido, entonces cuando se escuchó las noticias, porque uno va saliendo de la casa al trabajo y las noticias de que una buseta llena de estudiantes y no decían el nombre de la institución, y entonces realmente fue como un caos para los padres de familia, fue en el mes de agosto, si no me equivoco. Sí, agosto, 8 de agosto. Sobre ese accidente. Entonces, la verdad es que se filtraron los videos, también era impactante. No, normal, claro. Todo ese tema. Entonces, mira, yo me ofrecí sin esperar nada a cambio, si me iban a tomar en cuenta o no. Por ahí unos que otros colegas me escribieron y tuvieron, creo que, contacto con los familiares y deciden, obviamente, que yo les asumo la defensa. Como profesional, realmente fue un reto, porque al otro lado habían grandes colegas con quienes nos conocemos, tanto en amistad como también de litigio, y las peleas nunca fueron fáciles, desde la flagrancia, en la Corte Provincial, e inclusive en la actualidad, en la fase de ejecución que nos encontramos, siempre ha sido un tema muy litigioso. Entonces, siempre lo traté con un profesionalismo, enfoqué más allá de mi 100% de conocimiento y experiencia, porque eso es importante también, más allá del conocimiento y la experiencia. Y ambos, pues aquí también con ustedes, hicimos una buena defensa, logramos el objetivo, era de tener una sentencia condenatoria y obviamente la reparación integral. Y el resultado, por supuesto, y el resultado se lo consiguió, y bueno, los familiares, entre comillas, quedaron satisfechos, porque no, obviamente no hay sentencia que devuelva la vida a los familiares. Entonces, por lo menos se logró ese objetivo, de que no quede impune también, porque había muchos rumores de que iba a salir, de que ya estaba prácticamente él con un paso yéndose a los Estados Unidos, porque decían que tenía visa. Por ahí cayó con un rumor que decía que iba a cambiar de chofer y que se iba a poner exacto, iba a poner a alguien más. El rumor de que, bueno, ustedes ya saben qué juez estaba o cuál fue el juez que metió la sentencia. Había muchos rumores, ¿no? Pero gracias a Dios se hizo también la presión social. Tampoco no nos dejamos introducir nada raro, por ejemplo, de las amenazas, que los cheques sin fondo. Bueno, hasta que se dio la audiencia, comprobamos también el tema de la embriaguez. Bueno, fue una lucha súper grande, llamados de atención a la fiscalía. Y también fue un mensaje para toda la juventud, no, porque estaban un poquito desatados en ese tiempo, y este caso, porque habían niños de por medio, y sí fue como que un mensaje para los niños, para la responsabilidad. Sí. Claro que sí. Y ustedes que llevan tránsito en sí, deben de, no sé, pues yo creo que todavía hay casos. Bueno, siempre yo le he dicho, cuando he estado de abogado, tanto de quien tuvo responsabilidad como de quien no tuvo, de víctima, siempre le he dicho, o sea, nadie sale a matar, nadie sale a herir, nadie sale a causar daño a la propiedad privada. Como se le conoce en derecho, son delitos culposos, y por lo general el tránsito uno siempre busca solucionar, ¿ya? Pero cuando viene el pero, ¿no? Cuando hay el tema de embriaguez, ya sube la pena, es muy fuerte.
Y del otro lado también había un poco de empatía, ¿no? Porque no fue una persona súper adulta, Claro, era un joven, si no me equivoco, en esa época, 23 años, 22 años, un joven estudiante también. Lamentablemente la responsabilidad, la mala junta de las amistades, conllevaron obviamente a que haya provocado tremendo accidente de tránsito. También. Bueno, y bueno, ese caso seguirá y sabremos en qué terminará. Esperemos que la reparación integral, ¿no? De los familiares sea ya pronto resuelta. Pero bueno, justicia sí se tuvo. Gracias a Dios que sí. Gracias a estos muy buenos abogados, como es Angelito, Dani, que estuvieron junto con Fernando también y Edison Díaz y todo el equipo de abogados, Maixar y todos colaboraron y estuvieron detrás Claro, yo creo que caso. una de las cosas que nos ayudó fue que todos se sumaron. Edison, me acuerdo que estaba viendo el tema de las cámaras. Fernando estaba en otra parte, yo estaba en otra parte, Ángel nos comunicábamos, estaba en otra parte, porque como habían tantos rumores y se volvió tan mediático, fue complicado llevar ese proceso, al menos para mí. Y bueno, yo en ese tiempo tenía muy poco tiempo de graduado, y yo soy el más joven el más pollito. Pero aprendí bastante de ese caso, en especial ahí con el doctor Ángel, que íbamos preparando poco a poco las audiencias. Creo que la flagrancia fue lo más marcado, porque había siquiera unas 1000 personas fuera, que casi ni podemos entrar. 3 de la mañana creo que terminó. Sí, salimos 3 de la bastante. mañana salimos de ahí. Sí, pero qué chévere, Angelito. Bueno, tránsito, Angelito es bien famoso, salir con esos casos ¿se acuerdan ese caso tan controversial de la gente de tránsito que se subió en la Río Levia? En el Capó. Caso de Angelito. Otro caso así parecido. O sea, la verdad es que, como siempre he dicho, lo buscan uno también por responsabilidad, por buenos conocimiento, resultados, por experiencia. Siempre me he destacado o he querido destacarme como un abogado muy leal. Primero, la lealtad al cliente, porque hay muchos colegas y los clientes dicen, doctor, dígame si se va a vender a la otra parte, si no, así como que, dele suave, tranquilo, o sea. Siempre he dicho esta frase, siempre se la digo a todos mis clientes. Yo prefiero que el cliente se vaya y yo perder ese dinero, a que el cliente se vaya a mi oficina y yo salga con una reputación tremenda, ¿no? Como mentiroso, como que se llevó la plata, etcétera, etcétera. Siempre mi reputación tiene que quedar intacta, siempre. Y en el libre ejercicio siempre hay el ofrecimiento de la otra parte también. Claro, entonces eso es lo primero que yo les ofrezco siempre al cliente, la lealtad. Segundo, siempre la verdad también. O sea, he tenido casos que los he analizado, estudiado, y a veces se les digo con toda la realidad del mundo, no hay cómo hacer nada. Y lo único que le ofrezco es una defensa técnica y lo que tenga que pasar en la audiencia. Después regresan, lo que pasa es que este X abogado me dijo que me ofrece inocencia y esto que lo otro. Yo, vean, si usted quiere irse con ella, está en su libertad de hacerlo. Yo por mi lado no le ofrezco nada de eso. Entonces, hay casos que sí se han quedado, hay casos que se han ido, después ya vienen con la sentencia de los 22 años y ya es muy tarde a veces. Casos pesados. Muchas de las veces las personas vienen ya con los casos ya en la etapa de juicio, donde ya no podemos hacer nada más. Sí, es complicado. Lo que se ha practicado. Entonces sí, es complicado. Así es complicado. Pero siempre dar el 100% en las audiencias. Siempre lo he dicho yo, más que todo vamos a la audiencia de juicio. En una audiencia de juicio nada está previsto. En el expediente de fiscalía puede tener de todo, pero si un fiscal no puede introducir información, no sabe preguntar a sus testigos, a sus peritos, y un abogado que sepa objetar y hacer un buen contraexamen, ese proceso se cae. Bueno, y ahí viene mi pregunta, Ángel. La primera audiencia, hubo desmayo, y esa es pregunta de, ¿verdad, Eddie? De cajón. De cajón. Hubo desmayo, hubo ahogo, hubo, se le cortó no sé, se le cortó la voz, se te bajó la presión. Yo siempre agradezco, bueno, tener la oportunidad de también tener mis pasantes en mi oficina jurídica, que en la actualidad ya son colegas, ya son abogados, y son muy agradecidos, y yo agradezco siempre a la vida, porque a veces también ellos me elogian un poco, y aunque no me gusta mucho eso, ¿no? Pero yo siempre voy a ser agradecido con la vida porque a ellos les va bien.
Entonces siempre me preguntaba, doctor, ¿sigue teniendo miedo? Y yo, claro que sí. Eso también. O sea, el miedo nunca se acaba en las audiencias, por más que sea una de alimentos de apremio, que sea una de tribunal de robo con muerte, asesinato. El caso siempre es diferente. Siempre va a haber el miedo. Entonces es como abogado de acusación particular, como usted es abogado de la defensa de la persona procesada. O sea, el miedo siempre a veces es parte de nosotros los abogados. Que lo sabemos controlar es diferente. Es diferente. ¿Todavía tienes miedo? No, te cuento que es parte de la adrenalina. Sí. El tema es que todos vamos a tener miedo en cualquier situación. Y todos saber controlarlo. Y todos iniciamos también cometiendo errores, porque primero es parte del ser humano. Más allá del tema del abogado, es parte del ser humano. Es que somos humanos, sí, todos ya. Mi primera audiencia, mira, en la universidad, siempre le he dicho también a todos, en la universidad qué bonito, práctica, lo que es el código, tal, pero para mí eso es un 20 a un 30% de lo que la práctica ya es muy diferente. Sí, por eso siempre deben de vivir la experiencia, creo yo. No solo quedarse en el sector público, porque como también la doctorita Sandrita nos comentaba, y es bueno desde que inician, porque nosotros también tenemos los pasantes, que vengan desde el primer semestre, porque, como dicen, ¿dónde aprenden? Aquí en las tablas, aquí en la realidad, porque o sea, en las aulas sí te enseñan lo técnico, lo administrativo. Ni tanto lo técnico, porque yo me acuerdo en la universidad, lo teórico, en práctica penal, a mí mis profesores de práctica penal jamás nos enseñaron cómo hacer un contraexamen, cómo interrogar, cuáles eran las preguntas abiertas, cómo objetar, qué tipo de objeción ver, calificar. O sea, eso que realmente se aprende en litigio, ¿no? Entonces, es un tema en el que inclusive si alguien, porque el estudiante también va en lo posterior a definir su futuro profesional. Unos les va a gustar el servicio público, ellos van a apuntar a hacer cualquier tema en el servicio público. Sí, administrativo, puede ser judicial. Hay otros estudiantes que van a ser colegas y les encanta el libre ejercicio. Entonces, mira, yo mi carrera profesional la inicié en el servicio público. Entonces, yo en el 2018 hago libre ejercicio y como cuando yo hago libre ejercicio, a mí me hubiese encantado, siendo estudiante, aprender con un abogado de libre ejercicio. Porque hasta para aprender a cobrar, créame que es experiencia también. Sí. Cuando tú inicias, uno le dice, uno por un escrito, no me voy a inventar valores, no, uno cobra $30, ejemplo. Y tú después le preguntas a otro colega que tiene mayor experiencia, ¿y usted, doctor, cuánto cobras? 300. Entonces, regalé mi trabajo. Regalé mi trabajo, literal. Entonces, pero eso, ¿por qué? Porque tienes una falta de experiencia en el libre ejercicio. De valorar tu tiempo. Y eso también daña el mercado. Y eso también daña el mercado de ustedes. Yo a mis pasantes les he dicho, mira, más allá de tus conocimientos, de experiencia, valora el tiempo que te inviertes en un proceso, en una defensa. Créanme que cuando trabajen con abogados, lo que más van a valorar es el tiempo. Claro, el tiempo. Diosito, el tiempo lo tengo medido con esta gente. Pero el libre ejercicio es espectacular, es bonito. Yo respeto mucho a quienes les guste el servicio público. Yo ya lo viví, también es bonito, pero el libre ejercicio es más bonito. Porque aprenden más, tienen más. Sí. Angelito, por ahí me prohibieron, pero es que no puedo porque la audiencia me pregunta. 2 hijitos, ¿no, Angelito? Sí, 2 hijos. 2 hijitos varoncitos. Angelito, solo casado, soltero, divorciado. Pregunta a los fans. ¿Qué puedo hacer? En el libre ejercicio. En el libre ejercicio, ya no más, no le puedo sacar más. A ver, estado civil, soltero. Pero sí, obviamente tengo mi pareja. Claro que sí. No voy a preguntar más. ¿Contentas? Finish del comunicado, ¿ya? Angelito es bien cotizado. Angelito, otra pregunta. Me dicen, ¿qué no me puedes? Angelito dice, a ver, en materia de tránsito, doctor Chung, ¿qué considera que pueden mejorar en el tema de los agentes de tránsito? A ver, es un tema bastante complejo. Y es nuevo aquí en Santo Domingo, porque a pesar de que ya tiene ¿cuántos años? Todo lo que tiene que ver con tránsito es bastante complejo, ¿sí? Siempre le he dicho, son jóvenes también los agentes de tránsito, no son como los policías que ya ocupan rangos de sargento, mayores, bueno, son jóvenes, más jóvenes que nosotros, ya deben de tener más de 5 años, unos 6, 7 años ya deben de tener ellos ya ejerciendo ese cargo, la profesión o la ocupación. Entonces,
Para los recién ingresados, que son, si no me equivoco, la tercera promoción, obviamente la experiencia. Hay agentes de tránsito que hacen muy bien su trabajo. Entonces a ellos nada que reprocharles, estudiar, prepararse, siempre ser ético, no estar en malos pasos, porque la empresa de transporte sí les persiguen bastante. Sí, hay bastante. Les persiguen mucho. Soy muy crítico también de las malas acciones que ellos hacen, y ellos lo saben perfectamente porque soy abogado de casi la mayoría de los agentes civiles de tránsito de aquí de Santo Domingo, y cuando vienen a mi oficina a veces por algún tema disciplinario, a veces les pego su jalón de orejas. Tú recién ganaste un caso también, ¿no? Sí, ¿Tres o cuatro? de 5 agentes de tránsito. En otras ocasiones sí me llama mucho la atención las paupérrimas investigaciones que hace la empresa de transporte, la carencia de conocimiento de los abogados en la empresa de transporte, sin desmerecer también a los colegas, pero aparte de que hay que sé que están a veces sometidos sus conocimientos a un poder político o de autoritarismo dentro de la empresa. Entonces, es un tema en la que a veces no encontramos justicia. Yo a veces siempre le he dicho cuando tú vas a esas audiencias de sumario administrativo a la empresa de transporte, es como cuando yo, siendo abogado, me manden a operar en una cirugía o yo vaya a sacar una muela. ¿Saben por qué? Porque quien resuelve situaciones jurídicas realmente somos nosotros los abogados. Y lamentablemente en la comisión disciplinaria de la empresa, solo uno es abogado, que es el director en este caso operativo, y el resto son ingenieros. Entonces no sé si ellos sepan o no algo por lo menos del debido proceso, o por lo menos en qué artículo de la Constitución está, porque ni siquiera eso van a saber. Y complicado se entorna cuando un tribunal, ¿sí? que no son abogados, resuelve una situación jurídica. Eso como abogado choca mucho el ego también, choca mucho también los conocimientos, porque uno se prepara. Uno no va a improvisar a ninguna audiencia, uno va a improvisar. Y sí choca porque tú, por ejemplo, cuando vas a un tribunal penal, que sabes que son jueces probos que conocen y saben mucho de derecho, y aparte también de litigio, es bonito litigar ahí, porque ellos conocen y saben. Pero qué feo es ir a litigar en un lugar donde no conocen nada de derecho, es horrible. Uno sale con un bajón tremendo porque dice, ¿cómo resuelven de esta manera? Claro. Créanme que sí da una decisión tremenda como abogado. Qué chévere, Angelito, me siento bien con mis amigos aquí, porque Angelito es un gran amigo. Quiero agradecer a Lujiva por la transmisión en vivo de nuestro podcast Abogaleando. Y agradecerle a José Luis, nuestro productor, que siempre está pendiente de todo. Y a Fernando, porque Fernando también siempre está detrás de cámaras. Ahí está Julia, diga, porque ya saben, yo soy contadora, tengo el agrado y el gusto de trabajar con abogados. Y algún rato espero hacerme abogada también y hacerme colega de ellos. Y tengo unos lindos profesores, créanme que con ellos he aprendido bastante. Entonces, Angelito, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, mi oficina, que ya llevo bastante tiempo. Es vecino. Sí, es vecino. Me han hecho algunas propuestas a otros colegas de irme a otro lado, pero yo creo que ahí me encanta estar, estoy cerca, creo que del trabajo, es decir, de la judicatura. Y queda aquí en la avenida Branca La Socón y calle Manuelita Sáenz, es diagonal al Consejo de la Judicatura, es justo un edificio esquinero en los altos del cajero de la cooperativa. Sí. Primer piso alto, oficina 103, ahí es mi oficina, y bueno, espero que siga siendo un buen tiempo ahí más. Dice, doctor Ángel Cho, 2 cuadras antes de Abogaleya, ya saben. Eso sí. Eddie, ¿algo que quieras preguntarle a Angelito? Sí, entramos a lo técnico. A ver, Angelito es absolutamente técnico en estos temas. Bueno, vamos a hablar sobre una gran realidad social, la problemática social que se da en materia de tránsito. Por ejemplo, personas que están presumiblemente conduciendo en estado de ebriedad. ¿Están obligados o no están obligados a soplar esa maquinita que les presentan? Mira, la ley los controles, dice señor, ubíquese a la derecha. Sí. Sople. Y muchos de los conductores se asustan y soplan. A veces se han comido una mentita, Listerine, y se malinterpreta. Entonces sople, le ponen la maquinita
y les marca O un se van cierto valor. corriendo a veces. ¿Cuál es, tienen desde miedo. su experiencia, cuál es el protocolo que se debe seguir? ¿Es correcto que soplen o no soplen? ¿O existen otras alternativas como por ejemplo las pruebas psicosomáticas? Mira, la ley de tránsito en las reformas que hubo el 10 de agosto del 2021 dice que ya es obligatorio. Pero siempre, porque también yo discuto también muchas veces con los agentes de tránsito, porque le digo yo, ok, dice la ley que es obligatorio, pero oblígale. O sea, tú le vas a abrir la boca y le vas a introducir. O sea, tenemos un poquito de raciocinio, o sea, no vas a poder No vas a hacer. poder hacer. Entonces, si se niega, ¿qué te dice el reglamento a la ley de tránsito? Tienes que practicarle un examen psicosomático. Cosomet. ¿Ya? Entonces, que consiste obviamente en 6 exámenes dentro de la misma prueba. Que ellos ya saben, ¿no? El dedo, nariz, índice, el tema de la conversación, de las pupilas, el ambulatorio, el de equilibrio, el de lectura. Entonces, ellos tienen que obligatoriamente hacer un video. Si no lo hacen, están prácticamente por perdidos. Entonces, es un tema también de interpretación mucho del juez, el examen psicosomático. ¿Sí? Porque muchas de las veces Ajá. puede ser una persona que tal vez no camine bien, que tal Exacto, vez no tengan- vea bien, exacto. o ciertas... Ejemplo. La valoración de la pupila es difícil, no siendo médico. Siempre yo le he dicho, siempre la pupila va a tener reacción con la luz. Y ellos y los agentes de tránsito, por poco el teléfono te lo pone ya pegando Con la con linterna el ojo. ahí. Exacto. Entonces, el tema, por ejemplo, de la lectura, he tenido clientes y me dicen, doctor, pero es que justo ese día no cargaba mis lentes. Y resulta que los lentes de ellos, gruesísimos y no leen muy bien de cerca, es complicado. ¿Ya? Puede pasar un montón de cosas, ¿no? Digamos que justo cojan una persona que no sabe ni leer, imagínense. Claro. O sea, ¿cómo ahí sacas tú, ¿Cómo por ejemplo, haces esas cuestiones? Es un tema bastante complejo, pero mi sugerencia, obviamente, primero, que no, si van a conducir, que no ingieran bebidas alcohólicas. Chofer designado. Es un tema que nos falta mucho en el ámbito de cultura o seguridad vial, nos falta un montón de cosas, porque aquí no le damos prioridad, por ejemplo, a esa cuestión del chofer designado, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú llegas a tomarte unas 2 o 3 cervezas? De ley el aparato te va a marcar, así tú no te sientas mareado, así tu capacidad motora, sientas que estás, entre comillas, bien, te va a marcar obligatoriamente el aparato del protector. Y lo recomendable, siempre he dicho yo, tienes una salida un poco menos compleja si te haces el examen psicosomático. Ahora, si te niegas las dos, date porque el juez te va a imponer una sentencia. Angelito, pero y si se hacen el psicosométrico y lo pasan, igual por no dejarse hacer el tema de lo que pasa es que el psicosomático ya va a quedar a discrecionalidad del juez. El agente de tránsito, no he visto hasta ahora ningún agente de tránsito que te haya dicho que dice, ¿sabe qué? Salieron negativas las pruebas. Vale. No, igual se los llevan detenidos. Igual se los llevan detenidos. Y esa evidencia, el juez es el que la va a analizar. Y él es el que va a resolver la situación. Se presume que está en el máximo de la... Exacto, se presume que estás obviamente en el grado máximo de alcohol. A ese tema. Entonces son temas bastante complejos, pero siempre voy a recomendar a quienes sí hayan tomado que se hagan mejor la prueba psicosomática. Como decía Dalin, que se va a considerar, si no te aplicas este procedimiento, se va a considerar la máxima. ¿Cuál es la máxima sanción, estimado? Si estás conduciendo un vehículo particular, 30 días. 30 días. Privado de la libertad. Privado de la libertad, ¿sí? Si no me equivoco, 2 salarios o 3 salarios básicos unificados y 60 días de suspensión ante licencia de conducción. Y van directo al Bellavista, ¿verdad, Angelito? Exacto. Sí. Si tú manejas, en cambio, un vehículo de servicio comercial o público, te van a esperar 90 días. Fuerte sanción. 90 días. Fuerte sanción. Entonces, aquí en Santo Domingo, el Centro de Detención Provisional, CDP, que ya dejó de ser en la Santa Marta, porque ahorita es cárcel de mujeres, está en el interior del Centro Carcelario de Varones Bellavista. Entonces, ahí es donde vas a estar. Allá te esperan los militares. Y le sufren mucho los papeles en la actualidad. Aquí en Santo Domingo lo que he visto. Y obviamente si es que solo está manejando, porque si ya produce un accidente de tránsito, hay lesiones o hay muertos, es mucho más complicado. No, siempre se recomienda que no se consuman bebidas alcohólicas si vas a manejar. O sea, siempre va a ser la recomendación. Y creo que la mayoría de veces o siempre los accidentes de tránsito más fuertes son cuando las personas han estado ebrias. Sí, claro que sí. Y es un mensaje para que concienticen más que todos los jóvenes, ¿no? Aunque también los adultos. Tengan precaución. Sí, realmente, verás, Evítense problemas. el tema de tránsito es muy técnico y también desconoce mucho la ciudadanía, ¿no?
he visto casos que solo daños materiales, por ejemplo, los conductores huyen. Y eso realmente se produce por el desconocimiento de la norma. Porque en nuestra legislación actual, los daños materiales solo se producen o solo producen la retención de los vehículos, salvo que hayan hecho un arreglo extrajudicial o un acuerdo reparatorio. Solo van a retener los carros, pero la gente se asusta. Asustada, psicoseada, y creen que van a guardarse miles de años ahí por daños materiales, huyen. Y no hay ni siquiera detención. ¿Qué pasa? La gente también muchos desconocen, ¿no? Entonces hay un accidente y hay una muerte, ya, un accidente de tránsito. La pena siempre yo le he dicho a los ciudadanos es de 1 a 3 años y hay susceptibilidad de que tú no vayas ni siquiera a la cárcel, porque hay una suspensión condicional de la pena, no tienes antecedentes, bueno, cumples con los requisitos de la ley y no puedes ir nunca más a la cárcel. O sea, lo único que a ti te va a tocar es simplemente pagar la reparación integral. Pero ¿qué pasa si tú ingieres bebidas alcohólicas y si te demuestra? Ya no va a ser de 1 a 3 años ni de 3 a 5 años, son de 10 a 12 años. Entonces es muchísima la pena, es inclusive equiparado como un homicidio normal. Y ahí es donde la gente realmente, cuando no toma conciencia y le sucede esto, ahí es donde realmente toman conciencia. Angelito, estando ya en estos temas netamente técnicos, los elementos de convicción que todos conocemos son los elementos que tiene Fiscalía para en su momento procesarte judicialmente. Uno de los elementos de convicción es el reconocimiento del lugar. Este es un informe que hacen peritos técnicos. Y ellos sacan una conclusión que se le denomina causa basal. Y tú dijiste hace rato, nada está dicho en juicio. Desde tu experiencia, si hay una causa basal en primer reconocimiento, se solicita una reconstrucción, se confirma la causa basal. Desde tu experiencia, ¿tú crees que esa causa basal se pueda sostener en juicio? ¿Sí o no? ¿O en qué casos o qué estrategias tú recomiendas a los abogados litigantes que te están observando? A ver, yo le veo desde este punto. Puede ser mi opinión personal y profesional. El reconocimiento del lugar de los hechos ni siquiera debería tomarse en cuenta como un elemento de presunta responsabilidad, porque simplemente es reconocer dónde se suscitó el accidente. Lamentablemente, esa maña de los peritos de ya establecer una causa basal allí, cuando no lo deberían de hacer, ¿sí? Porque solamente es un reconocimiento del lugar de los hechos. Pero bueno, ya se ha hecho costumbre de que los peritos en el reconocimiento del lugar de los hechos establezcan una causa basal, que realmente ni siquiera es que determina responsabilidad, sino quién tiene mayor grado de participación en un accidente de tránsito. Ojo, no es la verdad de ellos. Inclusive en la reconstrucción, ¿sí? Muchos de los casos o algunos casos, los jueces han ratificado el estado de inocencia, porque los peritos, si bien cierto, entre comillas, son expertos, ¿sí? Entre comillas, de manera técnica, muchos de estos peritajes no son basados en lo que dice la normativa y se van cayendo, ¿sí? Tengo un caso en que de una reconstrucción, por ejemplo, que hicimos en 3D, hicimos 2 dinámicas y el perito saca una tercera. Entonces, eso, por ejemplo, en algún momento es distinto a las dos que se hizo. Entonces, eso, ¿quién le dio, por ejemplo, la autorización al perito que haga una tercera dinámica? Pero no piden en este caso los solicitantes de criterio de fiscalía. No, pues que el perito tampoco va a hacer lo que quiere. El perito hace en base a lo que pide la fiscalía o lo que piden los sujetos procesales. Pero no escucha ya las partes, el conductor, señor, a ver qué pasó, y ahí arma la dinámica. Se supone que eso es lo que se debe hacer, pero hizo lo contrario. No hizo lo que se le pidió o las dinámicas que hicimos en el momento de la reconstrucción. Entonces, tú puedes pensar, eso no tiene validez. Nunca va a tener validez. ¿Ya? ¿Y qué pasa si con esa pericia vas a juicio? Si tú le preguntas a la pericia si eso sí, el juez no la parabola y se va a terminar cayendo. Entonces, un tránsito es un tema técnico. Un tema técnico donde siempre he dicho yo, donde está el reglamento, está tu forma de conducir. ¿Sí? He tenido casos en que peritos dicen que, por ejemplo, mi defendido es responsable, pero saca yo una reconstrucción y cambias ese peritaje. ¿Ya? ¿Y cómo lo cambias? Porque el reglamento dice esto. ¿Ya? El reglamento dice esto. Entonces, los peritajes tienen que basarse en base a los reglamentos. Exacto, por supuesto. El reglamento de la ley de tránsito dice esto. Por ejemplo, dice que el que rebasa, por ejemplo, o el que gira pierde preferencia. Wow. ¿Ya?
Y disculpa que te interrumpa un segundito, pero estamos ahorita hablando de temas absolutamente técnicos. Y Yuli está como Estoy en mareada. una clase Wow. magistral, ya. Absolutamente Sí. técnico. Sí, Entonces, una son clase temas así. Por ejemplo, con eso se ha ganado casos, por ejemplo. Perfecto. Entonces, tú al perito le puedes preguntar cuánto tiempo ya es perito, le preguntas que si conoce el reglamento. Ahí es bueno, ahí donde ya se aplica el tema de la litigación, claro está. Perfecto. O sea, golpeas la prueba. Exacto. Para mí, Uno va desacreditando. cada programa es un aprendizaje. Y hoy Angelito Chun nos ha venido a dar una clase magistral en temas de tránsito. Gracias, Angelito. Gracias, Yoli. Angelito, me dicen por ahí, pero ya no voy a decir nada, cosa que no me... promesa. Que Angelito estuvo de cumpleaños hace unos días, ¿verdad o mentira? Sí, lunes. Feliz cumpleaños, Angelito. ¡Viva el cumpleañero! Muchas gracias. ¿Qué tal lo festejaron, Angelito? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Trabajando. Todo Como el meme que tranquilo. subí. Sí. Cuando estaba en audiencia esperando que el juez saque el pastel para cantar el cumpleaños. Nada, no. Angelito, cuéntame, ¿alguna anécdota así chistosa que no olvides de alguna audiencia? Uy. O que te haya hecho asustar. Que te haya... No, creo que he tenido muchas experiencias en la Defensoría Pública. Bueno, siempre lo voy a decir, como dije yo, nadie nace aprendiendo o es ya experto. No. Yo me acuerdo que al inicio, cuando me tocaba en el tribunal, yo decía la palabra, en vez de decir la palabra sugestiva, yo decía subjetiva. Y me acuerdo que un juez, el doctor Wilman, me pegó la hablada por decir la palabra subjetiva. Y era bien Entonces, son técnico temas, en los claro. términos, Entonces, ¿no? exacto. Entonces, son cositas que uno después va aprendiendo conforme van pasando el tiempo, las audiencias también. He tenido, mira, en la Defensoría Pública yo me llevo un bonito recuerdo. Yo he pasado audiencias de todos tipos penales. He pasado audiencias desde la contravención del teléfono que te ranchan en la calle, hasta asesinato, Casos tráfico de drogas de pesados. bastantes toneladas. He pasado de trata de personas, pornografía infantil, Wow. lavado de activos. O sea, Angelito tiene que volvernos exacto, a es visitar. un tema bastante complejo que obtuve, como dice, puede ser que un abogado tantos tiempos no haya defendido tantos delitos como en la Defensoría Pública. En la Defensoría Pública defendí muchos casos, la gente también muy agradecida, el esfuerzo también que se le ponía también. Entonces, un montón de Experiencias. experiencias, no digo, o sea, he defendido, cuando estaba en la Defensoría siempre decía, uno defiende a los activos hijos de ahí, que son los que caen hoy y a la siguiente semana salen, pero vuelven a caer a la otra semana, y realmente ellos tienen un modo de vida. Son muy residentes. Tienen un modo de vida, ese es su modo vivendis, de estar siempre saliendo y entrando a la Ya casa. como que otra vez. Exacto. hoy. Y ahora me decía, y otra vez, estoy aquí. Me acuerdo uno que le decían bola 8. Se pasaba a cada rato, Qué entrando y peculiar saliendo. su apodo. Ajá, entonces, bueno, un sinnúmero de situaciones. Me acuerdo a un ex compañero mío también de la Defensoría Pública, jugando fútbol, le abrieron el carro y se le llevaron el bolso con la computadora y unas carpetas. Al rato regresan a pedirle disculpas. Porque es el mismo abogado Ahora que lo va a que sacar. era el abogado del hermano. Ah, sí, El doctor no sabía, dice, discúlpeme. Son Y le- unas joyas, son. Entonces, son un montón de experiencias que has tenido vivido. allí. Entonces, Y en este espacio es importantísimo también aclarar y reconocer que los abogados no defendemos a las personas, sino defendemos sus derechos. Sus derechos. siempre hay una discusión con los amigos policías, con los que no son Exacto. abogados. Entonces, ¿pero cómo puede defender a tal persona? Sí. Defendemos No, sus derechos. defienden Es derechos. mi. Sí, ¿cómo puede Sí, defender a un y más cuando uno estaba en la Defensoría Pública, ¿no? Me acuerdo que alguna vez me tocó defender a alguien que supuestamente había abusado sexualmente de un niño de 3 años. Y me dijo, oye, pero ¿cómo es posible? Le digo, es que primero es mi profesión, segundo es mi trabajo, porque como defensor público no puedo decirle no. O sea, sí, te Exacto, designan los entonces, casos no y puede ser. ya. Inclusive hay muchos colegas que se respetan mucho su conciencia, ¿no? Su trabajo de conciencia, decir, yo en delitos sexuales jamás voy a defender a la parte procesada, investigada, sospechosa, por eso. Entonces yo es respetable, pero yo siempre he dicho, yo soy abogado
como dice Edison, yo defiendo los derechos de esa persona. Así yo sepa que él es culpable, él tiene derecho a un juicio justo, a que se respete su debido proceso. ¿Ya? Y si yo veo en el camino que no se violentaron sus derechos y hay la posibilidad de sacarlo, yo lo haré, así como lo hice. Yo he tenido casos en los que me han confesado que se han cometido el delito y he tenido la oportunidad de cogerme de algún error de la fiscalía y los he sacado inocentes. Entonces, fuerte. Ese es un tema que no me enorgullece como persona, ¿sí? Que no me enorgullece como profesional, es parte de mi trabajo de profesión. Y va con tu lema, porque tú vas a la oficina y dice Ángel Chung, abogado con letras grandes, abogado litigante. Sí, la experiencia de litigio me lo dio la Defensoría Pública y por supuesto ya estos años que he tenido aquí en el libre ejercicio, porque en la Defensoría Pública hacía mucho penal, porque yo era del área de lo penal, de patrocinio penal. Pero cuando salgo al libre ejercicio ya me dedico a hacer otras áreas. Familia, civil, laboral, constitucional también he hecho, administrativo. Bastante acciones. Sí, exacto, acciones constitucionales. ¿Tienes una maestría en Derecho Penal? Derecho Penal la saqué en la Universidad Newman de Perú. Ella saca la maestría. Wow, excelente. Angelito, aprovechando tu presencia acá y me han consultado varias personas, y hay un problema de connotación local y nacional, es los famosos equipos radar, el fotorrojo y el radar. ¿Qué nos recomiendas a quienes nos llega una multa o nos llega un mensajito y nos dicen, vea, usted en tal sector se pasó en luz roja, tiene que pagar una multa? Pero si pagan tantos días, se hace un descuento de tanto y toda esa situación. Cuando muchas personas a veces no han cometido esa infracción, existe la impugnación. ¿Qué nos recomiendas? ¿Cuándo se puede impugnar? ¿Qué nos recomiendas a la ciudadanía en esta connotación que está afectando prácticamente? Y varios analistas han indicado que no es de control, sino presuntamente de recaudación. ¿Qué nos recomiendas, Angelito? Bueno, la ley, lo que dice, bueno, aparte de las reformas del 10 de agosto del 2021, son unas lindas reformas espectaculares, pero en la práctica no se dan casi ninguna, ¿no? Se supone que esta instalación de los equipos tecnológicos en algún momento, conforme dice la ley, tiene que ser preventivo. Es decir, si yo veo, porque tampoco se instalan donde quieran, entonces se deben de instalar donde haya bastante índice de siniestros sobre esa causal, que es exceso de velocidad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo ese índice, lo necesito reducir. Entonces, voy a instalar ahí un radar para prevenir y que el conductor reduzca la velocidad y no cause los accidentes. Ese es el espíritu de la norma. Pero en la práctica no sucede así. Y ahorita están clausurados, ¿no? Sí, en la práctica no sucede porque no lo instalaron de esa manera. Sí, porque no es que solo de instalar. Aquí realmente la norma te tiene que decir, en la práctica se instala con antelación, señalética horizontal, vertical. Por poco, exacto, mandarte antes un mensaje y decirte, vea, cuidado que aquí hay un radar, pero no hay la socialización. Entonces, cuando no lo haces de esa manera, tú como empresa privada, empresa pública, buscas recaudar fondos para las arcas estatales. Y no operas con el fin, porque instalas donde tú quieras, ¿ya? Y eso conllevó a que, en la actualidad, el Ejecutivo clausuró los radares y en la actualidad la Asamblea Nacional, a través de las reformas, estableció que hay una suspensión de todos los equipos por un plazo de 180 días. Si no me equivoco, para el mes de 26 de diciembre ya hasta ahí finaliza la suspensión. Lo que a mí me llama mucho la atención aquí en Santo Domingo es que la empresa no ha dado ningún comunicado de que ya están suspendidos. Los fotorrojos. Los fotorrojos, porque los radares de exceso de velocidad efectivamente están clausurados, pero los fotomultas, que son los fotorrojos, me sorprende que la empresa pública de transporte de aquí de Santo Domingo no se haya pronunciado. Decir, vea, en cumplimiento de lo que dice la normativa, vamos a suspender 180 días. No lo dice. Y no lo van a hacer, ¿por qué? Pero se puede pedir la impugnación, Angelito. Claro que sí. Si es a partir del 24 de junio en adelante, puedes impugnar y a través de la normativa van a echar abajo. Pero aquí viene la parte, porque eso es chévere para nosotros los abogados porque es parte del trabajo, pero vámonos a la parte económica del ciudadano común, del conductor. Le estás haciendo gastar y aparte que también que la administración de justicia se colapsa por demasiadas impugnaciones, ¿sí? Cuando la empresa, de manera responsable y cumpliendo el ordenamiento jurídico, de oficio debe de suspender sus fotomultas, pero no lo hace. Yo tuve una experiencia donde
le ayudé con 97 multas a una señora. Entonces, sí, fue un colapso bastante grande para la administración de justicia. Cada juez más o menos. Y cada juez 10. tiene... No, y cada vez tiene también su forma de resolver, porque hay jueces que te resuelven en mérito de los autos, jueces que te convocan a audiencia, y hay jueces que cuando te convocan a audiencia te convocan para un mes, a la próxima semana, y hay jueces que ya se están convocando para el próximo año. Pero hay multas que sí te notifican, pero por ejemplo yo tuve un caso particular, mi papi me llamó un día, hija, me llegó una notificación de un fotorrojo. Entonces, chuta, yo aquí alocando a todo el mundo de mi papi, Abogado, por Dios, por favor, ayúdenle al hombre. Le llega la notificación, pero nunca apareció la multa en el sistema. Y era de empresa pública de transporte. De aquí no de San era Domingo. sí, de Santo Domingo. Y no apareció. Pero le notificó por veces y nunca apareció. Nunca Sí, apareció. es muchas falencias tiene el sistema Una de también, la las cosas que empresa. también le pasó a un cliente es que la placa, a él le habían multado, pero él la motocicleta la tenía en el Carchi, pero le salió una multa aquí, entonces pensábamos que la habían Cloneado. Clonado. Pero al momento de revisar bien la fotomulta, esa otra motocicleta tenía como esos cubreplacas, entonces la Q Ok. se veía como una O, entonces era lo único. Entonces ahí nos dimos cuenta que fue a poner su reclamo, bueno, y le cambiaron la multa. Pero bueno, ya saben, el tema de las multas de fotorrojos y están con suspensión. Ya están con suspensión. Con suspensión. Todo lo que tenga que ver con aparatos Fotorrojo tecnológicos a nivel nacional, cualquier Y un que sea de las detalle, empresas. disculpe, señor Angelito, y un detalle, Yuli, verás, yo una vez estuve en una audiencia y estuve analizando las defensas. Y una alegación que hacía un colega, me pareció muy interesante, es que la habían notificado efectivamente por un fotorrojo, pero cuando le notifican con el procedimiento, le llega, el abogado muy escudriñador se detecta en audiencia, ese rato, en caliente, que la homologación decía, o sea, lo había multado a él por fotomulta, por fotorrojo, pero la homologación indicaba que era un equipo por velocidad. Entonces, alegó ese pequeño detalle, el juez se da cuenta de eso, y en consecuencia Y le le dio baja. ratificaron Claro. el estado de inocencia. Ahora- Y eso mucha gente no sabe. Exacto. Entonces, tiene que estar aquí- informada la aquí viene- ciudadanía para leer que bien la impugne. Pero, pero es que aquí realmente viene el problema. Porque si, a ver, yo como juez ya doy a conocer que hay una incorrecta notificación de homologación, yo como representante de la empresa de transporte, yo tengo que exigir a la empresa privada o a quien esté a cargo de eso que cambie. Porque ¿qué pasa? Si él como ciudadano chévere se dio cuenta e impugnó, Pero hay otros que pero hay 100 conductores que pasaron y les pasó lo mismo y ellos simplemente deciden pagar. Y ese dinero está realmente mal recaudado. Claro. Una recomendación a los ciudadanos que tienen ese tema, revisen. Si tienen, ya lea saben. bien su multa Llamen. o llámenos Llamen, Angelito, llamen. Edson, Dali, Aquí, Maritza, aquí sí Ali, podemos atender unos Juana, 200, todos. 300 clientes diarios. Sí, Sí, me Claro, llaman, sí. yo les agendo a todos, no se preocupen. A todos los Yo soy muy atendemos. hábil administrativamente y a todos les genero espacio. Claro que sí. Angelito, qué bonito compartir, conocer de tu experiencia, un poquito de tu vida personal, que la gente conozca, porque yo sí sabía un poquito. Y Angelito, para terminar, finalizar, porque igual este tema de tránsito queda pendiente, Angelito. Sí, en todas las entrevistas que Porque tengo, cuando siempre- se van a volver siempre a se van. habilitar eso, aquí lo vamos a tener a Angelito para que nos dé otra clase magistral. Angelito, un mensaje de esa audiencia, más que toda esa audiencia joven que está estudiando Derecho, ¿qué mensaje les darías? Bueno, ponerle ganas a la futura profesión, ser sociable también, estudiar, leer, siempre no quedarse con lo mismo de antes, seguir preparándose, consultar sentencias, ser minucioso, ser entrenador sobre todo. Entonces, eso es lo que yo siempre destaco de los estudiantes, porque hay jóvenes estudiantes que son muy tímidos, como que parece que no estuviesen hechos para estar dentro de la rama del derecho de la profesión. Pero como digo, depende también, porque ellos pueden decir que les gusta el servicio público y está bien, es respetable. Pero para quienes quieran estar en el libre ejercicio, pues ser entrenadores es lo más importante. Y ser muy social. Eso sí. Y no se cansen de estudiar, porque el abogado no deja de estudiar. Ya escucharon a Angelita, tienen que seguir estudiando y preparándose para cada audiencia. Darling, Eddie, gracias por acompañarme en este programa y nos vamos a despedir, pero sin antes
recordarles y también agradecer a Luyiva por la transmisión en vivo de nuestro programa, a José Luis, nuestro productor, gracias José, y no se olviden de visitar a Angelito, un experto en tránsito y en miles de ramas más de la materia, pero especialmente en tránsito. 10 de 10, no, 100 de 10. Llega Angelito y visitarnos a nosotros, que también contamos con todos los profesionales en la rama del derecho. Estamos ubicados en la avenida Abraham Carazacón y Orquídeas, edificio Aventino, oficinas Abogaleya. Los esperamos y no se olviden, vamos a tener invitados, muchos más invitados que les va a encantar y van a disfrutar de nuestros programas. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Angelito. Muchas gracias, Yuli. Chao, cuídense.